sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Hablar de la única verdad que salva a la humanidad, la vida eterna en Cristo. Ilumina los ojos de mi corazón y déjanos ver tu poder en nuestra generación. Muy buenos días, queridos hermanos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de encontrarnos nuevamente, por este medio que Dios nos ha permitido cuando tenemos dificultades para encontrarnos presencialmente. Queremos darle gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, especialmente al comenzar este nuevo año. Aquellas personas con las que no nos hemos encontrado todavía, quiero desearles un feliz y muy bendecido 2022. Que la presencia de Dios esté en cada uno de sus hogares y sobre todo en cada una de las decisiones que ustedes tomen en este nuevo año. Que Dios les bendiga, les prospere, les provea diariamente todas las necesidades que tengan cada uno de ustedes. Donde quiera que se encuentre, le damos gracias a Dios por su vida y ponemos este tiempo en sus manos. Quiero aprovechar la oportunidad que estamos comenzando este nuevo año para saludar especialmente también a las personas que han estado cumpliendo años en el mes de enero ya. Tengo aquí en mi lista a Laurita Borray, que cumplió el 2 de enero. Tengo a nuestra hermana Miriam Bernal, que cumplió el 3 de enero. Y nuestra hermana Margarita Clavijo también estuvo cumpliendo el 3 de enero. Nicole Muñoz el día 4 de enero. Jennifer Ambrosio cumplió el día 6. Y nuestra hermana Lilia León también cumplió el día 6. Bueno, y mañana va a estar cumpliendo años nuestro hermano Alfredo Tobar también. Así que para todos ustedes, un saludo muy especial de parte de nuestra familia Nuevo Amanecer. Que Dios les regale muchas bendiciones, les permita cumplir muchos años más y que sigan creciendo en esa relación con nuestro Señor. Vamos a colocar este tiempo en las manos de Dios, pedirle al Señor que nos permita un tiempo de refrigerio en la palabra de Dios. Allí donde usted está, con su familia, tómense de la mano y oremos juntos por este espacio que el Señor nos permite tener. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por esta oportunidad que nos das de reunirnos alrededor de tu palabra para meditar en tus proyectos, en tus mandatos, en tus exhortaciones, en la guía de tu palabra, Señor. Permite, oh Dios, que este tiempo sea para todos un tiempo de alimento espiritual, de crecimiento, Señor. También queremos colocar en tus manos este año que ha comenzado,
todas nuestras actividades, Señor. Permite que este año sean aportando al crecimiento espiritual de cada persona, de cada familia, de cada hogar, Señor. Ponemos en tus manos nuestras vidas, la de toda nuestra comunidad y por supuesto ponemos en tus manos nuestro país. Y te damos gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, esperamos en el Señor que el próximo domingo, a partir del próximo domingo 16 de enero, podamos estar reunidos presencialmente aquí en nuestra sede, en nuestro templo. Así que iniciaremos nuestros cultos en doble horario el próximo domingo a las 8:30 de la mañana y a las 11 de la mañana. Y por supuesto también estaremos transmitiendo por nuestro canal de YouTube el culto de las 11 de la mañana. Esperamos que esto pueda hacerse sin ningún inconveniente. Sin embargo, estaremos pendientes de cualquier situación que pueda presentarse para anunciarlo. Así que estén muy pendientes de nuestro canal de Facebook, donde usted pueda estar pendiente de las noticias que tengamos de la comunidad, también en los diferentes grupos de WhatsApp, mujeres, varones, parejas, jóvenes. Estaremos comunicando cualquier información diferente, pero por lo pronto nos estaremos reuniendo presencialmente próximo domingo 16 de enero a las 8:30 de la mañana y a las 11 de la mañana. Hoy la idea es que podamos disfrutar la palabra de Dios, que no perdamos nuestro hábito, nuestra costumbre, dejar pasar un domingo sin meditar en la palabra de Dios. Y más en este tiempo en el que estamos comenzando un nuevo año. Estamos frente a un nuevo año, el 2022. 2022 es el tercer año de una histórica pandemia que ha afectado y transformado a toda la humanidad. Comenzamos incluso este año en un nivel elevado, en un pico, como suele llamarse, estos disparos, digamos, de los contagios, de crecimiento de las estadísticas de este COVID-19. Y este disparo y este crecimiento a pesar de la masiva vacunación en todo el planeta. Nuevas restricciones, aislamientos, nuevas medidas de prevención, de bioseguridad, especulaciones y estadísticas que siguen agravando las enfermedades emocionales y empeorando el miedo de muchos, incluso afectando a muchas personas también de la Iglesia de Jesucristo. Pero 2022 también será un año de grandes confrontaciones políticas y diferentes estallidos sociales alrededor del mundo por el inconformismo de muchos con las diferentes medidas tomadas en los países, por las diferencias de opinión, tanto sociales como políticas, como alrededor de todo lo que tiene que ver con esta pandemia. Va a generar, como ha venido generando en los años anteriores, diferentes manifestaciones y, como suelen llamarse, estallidos sociales en diferentes lugares, no solamente en las grandes potencias, sino también en los pequeños países. Pero también será un año en el que gran parte de la humanidad estará pendiente, entretenida, embelesada con el fútbol, pues estamos en un año de mundial de fútbol. Un mundial de fútbol organizado en un país bastante extraño, particular, para muchos pues es un país desconocido,
y también en un horario, en una época del año muy diferente a lo tradicional, hacia finales del año. En Colombia nos corresponde un año de elecciones de Congreso, elecciones generales, elecciones presidenciales. Estas elecciones también suelen enfocar la atención de los medios y en general de todo el país, provocando más polarización, acusaciones, ataques, terrorismo a través de las redes sociales, debates, confrontaciones. Bueno, ya sabemos todo lo que implica un año de elecciones. En fin, frente a este panorama, el miedo por el COVID, la incertidumbre financiera, la inestabilidad social, la afición por el fútbol, el fanatismo político, entre muchas otras cosas, conformarán este año un tsunami de información que arrastrará la mirada de muchos, de la mayoría de la gente, en búsqueda de, por así decirlo, un bote salvavidas. Muchos andarán frustrados y confundidos frente a la situación global. Otros se sentirán seguros con la fe puesta en los hombres, con la fe puesta en la ciencia, con la fe puesta en el dinero, con la fe puesta en sí mismos. Frente a este panorama, la Iglesia del Señor también corre el peligro de desviar su mirada, de centrar su mirada en los seres humanos, en la tierra, en las cosas de la tierra. Pregunto, ¿cuál debe ser la posición de la Iglesia frente a todas estas cosas? ¿Cuál debe ser la actitud de un verdadero hijo de Dios? Nuestra exhortación, mis queridos hermanos, en esta mañana y para comenzar este año, nuestra exhortación proviene de la palabra de Dios. Recordemos las palabras de la Biblia cuando dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Recuerde, y si no lo había escuchado, le invito a que se memorice esta exhortación bíblica, inspirada por Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa exhortación la encontramos en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Pero tratándose de una base fundamental para la iglesia, y no solamente en este año, sino una base fundamental para la iglesia y para el creyente en toda su vida. Hemos decidido, hemos escogido, digamos, esta exhortación como la base de nuestro tema de conversación para todo este año que comienza, el año 2022. Así que queremos invitarles para preparar sus mentes y sus corazones, para estudiar juntos esa hermosa carta inspirada por Dios, en la que encontramos contundentemente explicado cómo debe ser nuestra relación con Jesucristo. Es una carta muy especial, muy sobresaliente en el Nuevo Testamento en lo que tiene que ver con la relación del creyente con Jesucristo. Y vamos a dedicarle todo el año 2022 para hablar, para estudiar profundamente en estos 50 domingos que tenemos por delante. Vamos a dedicarnos a estudiar la carta a los Hebreos. Así que quiero animarles a todos ustedes para que no espere que llegue cada domingo para ir estudiando esta carta, sino les invito, es una carta muy corta, realmente son 13 capítulos. Quiero invitarles a todos ustedes para que hagan una lectura previa en su devocional diario,
Aprovechen estos días que todavía estamos en vacaciones, muchos, para que antes de entrar a estudiar o a sus ocupaciones del año, leas esa carta y ojalá varias veces y trate de percibir el mensaje que Dios tiene para nosotros en este año. Y luego, semanalmente, cada domingo, iremos estudiando una porción, una pequeña porción, un grupo de versículos que nos permitirán irnos enriqueciendo, como lo he dicho, en entender lo que es la relación que tenemos con Jesucristo. Quisiera comenzar en esta mañana compartiendo algunas particularidades que tiene esta carta a manera de introducción para que tengamos un marco general de referencia de lo que es esta carta que vamos a estudiar durante todo el año. Y para eso quiero mencionar 4 detallitos que son supremamente importantes y que van a ser básicos para arrancar con este estudio. 4 asuntos fundamentales o particularidades de la carta. El primer asunto tiene que ver con el autor y destinatario. Es decir, siempre que nos prestamos a estudiar un libro, una carta, una porción de las Escrituras, lo primero que es interesante o importante tener en cuenta es quién la escribió y para quién la escribió. Pues bien, cuando hablamos del autor y destinatario de la carta a los Hebreos, nos encontramos con la carta más extraña del Nuevo Testamento, por cuanto no se sabe quién la escribió y no se sabe con exactitud a quién iba dirigida. La mayoría de las cartas que conocemos como epístolas suelen tener algún saludo donde se presenta el autor y en ese mismo saludo a veces se menciona a quién va dirigida la carta. Pues bien, esta no tiene esa particularidad, ese saludo, así que no se sabe quién la escribió ni a quién va dirigida la carta. En los primeros siglos del cristianismo se le atribuía esta carta a Pablo, tal vez por ser el que más escribió en el Nuevo Testamento, por lo lógica de la carta, por algunos elementos que podrían atribuírsela a Pablo, pero él nunca, como lo hacen las demás cartas, en todas sus cartas él se presenta, en esta no lo hace, por lo tanto muy pronto empezó a existir duda acerca de quién la escribió. Fue una de las cartas, una de las últimas cartas que fueron adoptadas dentro del canon del Nuevo Testamento, precisamente por esa incertidumbre con respecto al autor y con respecto a los destinatarios. Así que nos encontramos con una carta extraña, por así decirlo, en cuanto a autor y destinatario. Sin embargo, la Iglesia, desde un comienzo, desde los primeros siglos, la Iglesia pudo percibir en esta carta la palabra de Dios, pudo percibir la inspiración del Espíritu Santo y muy pronto fue adoptada dentro del canon del Nuevo Testamento y toda la historia de la iglesia cristiana. Recordemos muy bien que el Nuevo Testamento es un grupo de libros que comparte la misma cantidad de libros en la Biblia cristiana, tanto en la iglesia evangélica o protestante, como algunos le llaman, como en la iglesia católica. El cristianismo en general tiene el mismo Nuevo Testamento con sus 27 libros, donde está incluida esta carta a los Hebreos, que ha sido reconocida desde un comienzo como parte del Nuevo Testamento y donde puede percibirse la explicación del Evangelio de Jesucristo de una manera muy especial. Por así decirlo, y porque incluso hay uno de los padres de la iglesia, uno de esos hombres que fueron como el segundo círculo de líderes de la iglesia después de los apóstoles y que se conocen como los padres de la iglesia. Uno de ellos, Orígenes, decía que no había duda con respecto a que era una carta inspirada por Dios y que era parte del Nuevo Testamento, pero concluía diciendo: solo Dios sabe quién escribió esa carta. Muy temprano se empezó a hablar de esta forma y se ha repetido por los siglos: solo Dios sabe quién escribió la carta a los Hebreos.
pero nosotros podemos decir algo teniendo en cuenta que está o es parte del Nuevo Testamento. En vista de la imposibilidad de conocer el autor y los destinatarios, lo que podemos concluir es que la carta a los Hebreos es del Espíritu Santo para la iglesia de todos los tiempos. Y eso lo va usted a descubrir cuando lea la carta. Como le digo, léala de corrido y perciba ese sabor y esa inspiración del Espíritu Santo, pero sobre todo cómo atañe a nosotros, a la iglesia de hoy, a la iglesia de todos los tiempos. Es como si fuera escrita para la iglesia Nuevo Amanecer. Por eso podemos decir que es, hablando de autor y destinatarios, sencillamente es una carta del Espíritu Santo para toda la iglesia de todos los tiempos. En segundo lugar, vamos a hablar acerca de, digamos, el contenido. La carta a los Hebreos es una carta que muestra la centralidad de Jesús en el Antiguo y Nuevo Testamento. El autor se ocupa en que entendamos que Jesucristo es el centro del Antiguo Testamento y Jesucristo es el centro del Nuevo Testamento. De alguna forma lo que está haciendo es mostrándonos la relación que existe entre los dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento, cómo se relacionan estrechamente, cómo encajan y hay una armonía. La carta a los Hebreos es como una especie de ventana que arroja luz para apreciar la armonía perfecta entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, recuerden ustedes que tiene que ver con esas escrituras judías que anunciaban la venida del Mesías. En el Nuevo Testamento nos encontramos con esa llegada del Mesías y, como dice comenzando la carta a los Hebreos, en estos postreros tiempos el Señor nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, mientras que en la antigüedad nos habló a través de los profetas. Así que el autor de Hebreos se encarga de mostrar la armonía, la relación estrecha, la concordancia entre Antiguo y Nuevo Testamento, pero sobre todo en que Jesús es el centro tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. El tercer elemento que quiero poner como introducción a este estudio es que la carta a los Hebreos resulta siendo una especie de manual para entender la relación entre Jesús y el creyente. Escuche bien, un manual para entender la relación entre Jesús y el creyente. Cuando estudiamos esta carta nos vamos a ver exhortados, animados, pero sobre todo impulsados a relacionarnos con Jesucristo de la forma correcta, no de una forma simplemente religiosa, sino de una relación de padre a hijo, en una relación de discipulado. Así que es un manual para entender esa relación, es como una especie de manual de discipulado. Esta carta ha sido utilizada para defender doctrinas. Algunos enfocan su defensa de doctrinas en algunos versículos de Hebreos, pero es muy interesante ver cómo algunas doctrinas que son contradictorias, sin embargo, encuentran base o versículos en Hebreos para defender un lado o defender el otro. Y eso resulta un poco paradójico, pero interesante porque tal vez ese no sea el interés del autor, simplemente defender algún tipo de doctrina, sino más bien ilustrarnos acerca de la vida del creyente en su relación con Jesucristo. Y en cuarto lugar, esta carta es un tratado acerca de los dos peligros del estancamiento espiritual. Vamos a decirlo de esta forma. En esta carta encontramos un tratado acerca de los dos peligros del estancamiento espiritual. ¿Y por qué? Porque esta carta, aunque no se conoce exactamente los destinatarios,
Lo que sí se puede ver al estudiarla es que se dirige a una iglesia o a un grupo de iglesias o a unos creyentes que están atravesando por una especie de estancamiento espiritual, de monotonía, de enfriamiento. Por lo que encontramos en la carta puede verse que se dirige a creyentes bien cimentados, creyentes ya de recorrido en la fe cristiana, que han tenido su fe puesta en Jesucristo, pero que de alguna forma están pasando por algún tipo de persecución o de problemas o de dificultades que están debilitando su fe, que los está estancando en su relación con Dios, de tal manera que el autor les exhorta, les anima, y es como si estuviera tratando de despertarles de ese estancamiento espiritual. Pero en medio de ese propósito del autor de despertar a la iglesia de su estancamiento espiritual, presenta lo que podríamos llamar dos grandes peligros del estancamiento espiritual. Esos dos grandes peligros son la duda, escuche bien, primero la duda y en segundo lugar la falsa seguridad. Son dos extremos o dos peligros en los que puede caer la iglesia cuando se estanca espiritualmente. O dudar o mantener una seguridad hueca, falsa. Y creo que las dos cosas trata el autor de Hebreos de evitar que suceda. Porque el peligro de la duda nos puede llevar a la búsqueda de algo nuevo que nos brinde seguridad. Cuando el creyente duda de su fe, empieza a buscar algo que le dé seguridad. Como que hubiera una especie de aburrimiento de la monotonía de la fe, y que generalmente el ser humano anda buscando cosas nuevas en que creer, cosas nuevas que practicar. En el campo especialmente de la religión se anda buscando actualizar de alguna forma la fe y buscar cosas nuevas. Entonces, cuando el creyente duda de su fe, duda de lo que ha creído, empieza a buscar algo nuevo que le permita sentirse otra vez seguro, una experiencia nueva. Y de alguna forma el autor de Hebreos está advirtiendo sobre ese peligro de andar buscando, es decir, de dejar de confiar en lo que ya se ha creído, en la suficiencia de Jesucristo, porque recordemos que el tema central es Jesucristo, y la iglesia al estancarse puede dudar de la suficiencia de Jesucristo y apelar a religiones o rituales o prácticas que reaviven esa seguridad perdida. Pero por otro lado, la falsa seguridad también tiene su peligro. Digamos que la duda es algo basado en la inmadurez del creyente, pero el otro peligro es la falsa seguridad, y esa falsa seguridad puede arrastrarnos, puede llevarnos, puede conducirnos hacia el relajamiento moral. Podemos ver la forma como el autor de Hebreos se refiere a la famosa apostasía. Es como un relajamiento moral, un volver al pecado, una vida una vez más de abandono de la santidad, de volver al pecado, de volver atrás a la vida antigua, a la vida que fue perdonada, que fue sacada del pecado. Así que la falsa seguridad genera ese relajamiento moral que puede conducir, por supuesto, a lo que el autor de Hebreos llama apostasía. Son los dos peligros del estancamiento espiritual, y como ustedes pueden ver, es un peligro que corre la iglesia de todos los tiempos y que se convierte en una exhortación para nosotros hoy. Así que, mis queridos hermanos, con esta, introducción, quiero animarles para que nos preparemos mentalmente, espiritualmente, preparemos nuestros corazones para estudiar esta hermosa carta y poder recibir ese alimento espiritual que Dios quiere para la iglesia, por así decirlo de una manera puntual, para nuestra iglesia Nuevo Amanecer en este año 2022.
Pero no quisiera quedarme en esta mañana simplemente con esta introducción y con estos datos generales de la carta. Quisiera que saboreáramos un poquito de lo que va a ser este estudio a lo largo de este año. Y en esta mañana he seleccionado 3 versículos, 3 porciones, mejor, pequeñas, que para mí personalmente, ya después de haberla estudiado y leído detenidamente esta carta, se convierten en 3, para mí son 3 afirmaciones fundamentales. Yo quiero llamarlos versículos clave de toda la carta, como 3 pilares que están en toda la carta como ciertas columnas que sostienen todo el argumento del autor de Hebreos, y que quiero compartir con ustedes de una forma corta en esta mañana. Para los estudiantes del CDM que han estudiado el estudio bíblico metódico, allí hemos llamado a estos versículos áreas estratégicas de la carta. Hoy le vamos a llamar versículos clave o pilares. 3 pilares que seguramente usted los ha leído porque son versículos de esos que suenan mucho, que son muy mencionados en la iglesia y en la predicación de la iglesia. Voy a tomarme la libertad de mencionar las 3 porciones de una forma, digámoslo así, descontextualizada. Ustedes saben que no es lo más adecuado. Uno siempre debe estudiar los versículos dentro de su contexto. Pero como lo vamos a hacer con todo el libro, es decir, estos 3 versículos que vamos a mencionar hoy, los vamos a volver a estudiar ya dentro de su contexto completo el día que nos corresponda. Pero quiero hacerlo como mostrando estas 3 ventanitas, estas 3 columnas del libro, de una forma somera, digamos, para que podamos saborear un poquito de esta carta. Estos 3 versículos son, o estas 3 porciones. La primera, capítulo 4, versículo 15. Si usted tiene ahí su Biblia, le invito para que la abra en Hebreos, capítulo 4, versículo 15. También podemos tener el versículo aquí, lo vamos a tener también en la pantalla para que usted pueda leerlo si no tiene la Biblia allí a la mano. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vuelvo a leer este versículo porque es hermoso y es fundamental, como les digo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿De qué nos está hablando este versículo así, puro, el solo versículo? En primer lugar, quiero llamar la atención a cómo en este versículo nos encontramos con 3 elementos. Y va a pasar con las 3 porciones que vamos a leer exactamente lo mismo. Este versículo nos habla de Jesús, este versículo nos habla del pecado y este versículo nos habla de nosotros. 3 elementos que vamos a encontrar en las 3 porciones y por eso son fundamentales. Jesús, el pecado y nosotros. ¿Qué nos está diciendo? Primero que todo, está hablando del gran sumo sacerdote que es Jesús. La carta nos viene hablando, y lo vamos a ver detenidamente en los próximos domingos, acerca de Jesús como el sumo sacerdote del nuevo pacto. Pero dice aquí el autor de Hebreos que ese sumo sacerdote no es un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. Es decir, no es un sumo sacerdote que, siendo el Hijo de Dios o siendo Dios mismo, no tenga en cuenta nuestras debilidades por una sencilla razón que plantea aquí, y es que Él mismo, ese sumo sacerdote, siendo Dios, fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Qué está diciendo con esto? Que Jesús tuvo las mismas tentaciones que usted y yo tenemos. Jesús fue tentado en su humanidad, porque Él se hizo ser humano, se hizo carne, y en su carnalidad, en su humanidad, en su semejanza a nosotros, Él fue tentado de la misma forma que usted y yo hemos sido tentados.
De tal forma que Él sabe lo que es ser tentado. Él sabe lo difícil que es soportar las tentaciones. Él conoce nuestras flaquezas y nuestras debilidades y por lo tanto no es un sumo sacerdote que está en un nivel por allá tan elevado que no se da cuenta lo difícil que es vivir y luchar contra el pecado. Él conoce esa lucha, porque fue tentado en todo. Eso sí, aclara el autor de Hebreos, Él fue tentado en todo, pero nunca pecó. Recibió las mismas tentaciones. Aquí la palabra tentación, cuando dice que fue tentado, es una palabra que hace referencia a la forma como una prueba es colocada con el propósito de hacer caer a alguien. No es una prueba para, para comprobar la habilidad o la capacidad de alguien, sino, para decirlo en término coloquial, es como una especie de zancadilla, cuando uno le ponen zancadilla para que uno se caiga. Jesucristo fue tentado de esa forma, es decir, a Él le pusieron zancadilla para que cayera. Y esto lo vemos no solamente en la forma como el diablo en persona intentó hacerle caer, sino como muchas veces utilizó a los fariseos, incluso a los mismos discípulos. Jesús una vez tuvo que decirle a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque Jesús en diferentes ocasiones fue puesto a prueba, pero era con el propósito de que Él abandonara su tarea, lo que Él venía a hacer a la tierra. Pero Jesús, a pesar de haber sido tentado en todo, jamás pecó. Esas son características y podríamos ir anotando esas características, porque a lo largo de la carta vamos a ver características de Jesús, características del pecado y características de nosotros. Y lo que encontramos aquí es que Él es nuestro sumo sacerdote, que nunca pecó, pero se compadece de nuestras debilidades. Así que cuando usted pasa por dificultades, por tentaciones, por diferentes debilidades, usted puede buscar a Dios tranquilamente, porque Él lo entiende. Él nos entiende. Podemos acercarnos tranquilamente y decir: Señor, te necesito. Señor, estoy pasando por dificultades, porque nadie nos va a entender como nos entenderá Jesucristo, quien fue tentado en todo. El segundo texto que quiero invitarles para que leamos en esta mañana es en el capítulo 9, versículos 27 y 28. Capítulo 9 de Hebreos, versículos 27 y 28, dice así: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vuelvo a leerlo. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Una vez más, en esta porción nos encontramos con algo que nos dice de Jesús, algo que dice del pecado y algo que dice de nosotros. ¿Qué dice de Jesús? Bueno, en primer lugar, que Jesucristo fue ofrecido una sola vez por nuestros pecados, que Él dio su vida para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Estaba establecido, como dice el versículo 27, para los hombres, ahí donde estamos, y cuando dice los hombres está incluyendo a toda la humanidad, dice aquí, de la manera que está establecido para los hombres, es decir, para la humanidad entera. Dice, que mueran una sola vez. No hay forma de volver a la vida después de muerto. Está establecido que cada ser humano va a morir
una sola vez. No existe reencarnación, no existe posibilidad de morirse y tener una segunda oportunidad y volver a la tierra como lo plantean películas y filosofías y mitos de todo tipo. La muerte del ser humano es una sola vez y después de eso el juicio, hablando de toda la humanidad. Así que, ¿qué nos dice este versículo de nosotros? Bueno, como parte de toda la humanidad, vamos a morir una sola vez. Y dice, y después de esto el juicio. Sin embargo, luego dice el versículo 28, así también Cristo, entonces aquí nos habla de Cristo, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Noten que aquí ya no dice de los hombres, dice para llevar los pecados de muchos. No porque Cristo no hubiese muerto por toda la humanidad, sino porque no todos aceptan ese ofrecimiento de perdón a través de la muerte de Jesucristo, de tal manera que los beneficiarios del perdón y de la sangre de Cristo no serán todos, no porque no alcance o porque no sea suficiente la obra de Cristo en la cruz, sino porque una gran mayoría de la humanidad estará rechazando ese ofrecimiento de perdón de Jesucristo. Por lo tanto, Jesús se ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos. Allí estamos incluidos los creyentes, cuando habla de para llevar los pecados de muchos. Pero entonces viene una nueva cosa acerca de Jesús y es cuando dice, y aparecerá por segunda vez. Es decir, nos está reafirmando en lo que Jesús mismo dijo cuando estuvo con sus discípulos y era su regreso por nosotros. Jesús volverá una segunda vez y el autor de Hebreos aclara, pero esta vez sin relación con el pecado. Es decir, ya no vendrá a ofrecerse nuevamente por los pecados, porque allá ha dicho en el versículo 27 que es una sola vez que se ofreció por los pecados. Él no murió sino una sola vez por los pecados. Su segunda venida ya no será para volver a morir por los pecados. Su segunda venida será sin relación con el pecado, pero dice para salvar a los que le esperan. Es decir, para completar el proceso de salvación. Jesús aparecerá por segunda vez para terminar su obra de salvación. Pero hay algo aquí interesante y es para salvar a los que le esperan. Y esa es una pregunta muy importante que tenemos que hacernos hoy. ¿Estamos esperando la segunda venida de Jesús o no? Porque esa segunda venida será para salvar a los que le esperan. Y me llama mucho la atención la palabra utilizada por el autor de Hebreos cuando dice a los que le esperan. Porque esta es una palabra griega que solo aparece 8 veces en el Nuevo Testamento. La palabra, aunque hay varias palabras que se pueden traducir como esperar, la palabra que utiliza aquí el autor de Hebreos es una palabra que aparece solo 8 veces en el Nuevo Testamento. Y las 8 veces se utilizan con referencia a la esperanza de la venida de Jesús. Es decir, la esperanza en Dios, esperar las promesas de Dios. Tiene que ver es con esperar a Jesucristo que vuelve por su iglesia. ¿Estamos esperando a Jesús? Porque el mundo vive como si las únicas esperanzas que tuvieran estuvieran afincadas en esta tierra. Como si los logros en el planeta y en la tierra, aquí abajo, fueran sus únicas esperanzas, sus únicos logros, sus únicas expectativas. Pero el creyente, el Hijo de Dios, espera algo mucho más glorioso. Es algo que Jesús nos ofreció, una morada en la presencia de Dios, una morada eterna. Ese paseo, ese peregrinaje por la tierra es pasajero, porque el creyente va a estar eternamente en la presencia de Dios,
si usted está esperando la segunda venida de Cristo, entonces esa salvación será completa en la segunda venida de Cristo. Una afirmación contundente y fundamental, no solamente del libro de Hebreos, como lo estamos diciendo aquí, sino de todo el Nuevo Testamento y de toda la palabra de Dios. Jesucristo cumple sus promesas y Él va a regresar. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero tenemos el tiempo que nos ha sido otorgado en esta tierra para mostrar nuestra esperanza y nuestra expectativa en la segunda venida de Cristo. Por eso queremos hablar de esta carta durante todo este año, porque como les decía al comienzo, muchos van a fijar sus ojos en cosas pasajeras, en expectativas y esperanzas. Muchos van a buscar su salvación, su bote salvavidas en cosas de la tierra, en cosas de los hombres, en cosas materiales. Pero el creyente tiene que poner sus ojos en esa segunda venida de Jesucristo. Y la tercera porción que quiero compartir y dejar como fundamento en esta introducción la encontramos en el capítulo 12, que además se convertirá en nuestro eslogan de este año. Capítulo 12, versículo 2. Capítulo 12, versículo 2. Incluso voy a leer desde el versículo 2, que si usted puede mirar en su Biblia, no comienza con mayúscula porque es la continuación del versículo 1. No vamos a leer todo el versículo 1 porque eso lo vamos a estudiar detenidamente el día que nos corresponda esa porción. No se preocupe porque no leamos todo el contexto, solamente quiero dejar estos tres fundamentos. Versículo 2 dice así: vamos a leer desde el versículo 1, desde la mitad del versículo 1, cuando dice despojémonos, desde allí. Versículo 1 en la mitad, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Una vez más, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Una vez más, nos habla de Jesús, del pecado y de nosotros. ¿Qué dice de Jesús? Pues de Jesús dice que es el autor y consumador de la fe. Cuando habla de estas dos afirmaciones de autor y consumador, ¿qué está diciendo? Que Él es el príncipe. La palabra autor es una palabra que comienza es una raíz griega que es arqué, que se utiliza para hablar del principio, hablar de lo principal, de un gobernante, de un autor, de un gobernador, de un líder. Jesús es el fundador, el autor, el príncipe de la fe. Pero luego dice que también es el consumador, y la palabra griega utilizada para consumador es una palabra que implica perfeccionamiento, es decir, Él es el que perfeccionó la fe. No solamente es el autor, sino que el que la completó. Jesucristo completó, perfeccionó la fe. Eso es lo que nos dice de Jesús. ¿Y cómo lo hizo? Pues ahí dice que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Fue mediante el sufrimiento de la cruz que Jesús evidenció el perfeccionamiento de la fe. Dice que menospreciando lo oprobio, es decir, como decimos nosotros coloquialmente, no le paró bolas al oprobio, a la ofensa,
a la maldición que cayó sobre él, y gracias a eso se sentó en la diestra o a la diestra del trono de Dios. Esto coincide perfectamente con las palabras de Pablo en Filipenses, cuando dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Es la misma doctrina, es la misma enseñanza evangélica la que nos está mostrando aquí este libro de Hebreos. Jesús sufrió la cruz y gracias a eso Él se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso es lo que nos dice acerca de Jesús. Pero ¿qué nos dice acerca de nosotros y acerca del pecado? Por eso comencé desde la mitad del versículo 1, porque dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. En muchas ocasiones hemos visto cómo las traducciones de la Biblia que tenemos, pues a veces son, como toda traducción, es una forma de acomodar al español lo que está escrito en el idioma original, que es el idioma griego. Bueno, si esta versión o si este versículo lo tradujéramos de una manera literal de cómo está escrito en la palabra griega o en el texto griego, realmente ese primer verbo despojémonos está en una forma que se conoce como participio y que se debería traducir despojándonos. Es decir, realmente dice despojándonos de todo peso y del pecado, y ahí sí viene la palabra que podemos llamar imperativo, pero más exactamente es una exhortación, porque está en primera persona plural. Entonces es una exhortación cuando dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa es la frase clave. Está diciéndonos la palabra de Dios aquí: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por eso hemos escogido este libro para estudiarlo particularmente este año. Mis queridos hermanos, tenemos una carrera por delante. Hay alrededor nuestro una cantidad de situaciones sociales, políticas, científicas, de salud, de incertidumbre, que se presentan como una clase de tentación para el creyente, para la iglesia, para derrumbar la fe del creyente. Este año es un año en el que usted tiene que reafirmar su fe, corriendo con paciencia, sin temores, sin afanes, sin estrés, sin duda, sin relajamiento moral. Correr con paciencia es algo que el autor coloca aquí como un seguimiento al ejemplo de Jesucristo, que sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Es decir, Jesús corrió con paciencia su carrera, por eso es el autor y consumador de la fe, y con base en ese ejemplo de Jesús nos está diciendo a nosotros también: corramos nosotros también con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero ¿cómo podemos lograrlo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si el creyente, si usted o yo, desviamos nuestra mirada a algo diferente a Jesús, corremos el riesgo de estancarnos espiritualmente, corremos el riesgo de dudar de la obra de Jesucristo, o corremos el riesgo de relajarnos moralmente. Nuestros ojos, no importa dónde los pongan el resto del mundo, tenemos que decir o aprender a decir, como dijo Josué en alguna ocasión: ustedes verán a quién quieren servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Podríamos parafrasear esa expresión de Josué diciendo: ustedes verán en dónde van a poner sus ojos, pero yo voy a poner mis ojos en Jesús. Mis hermanos, no permitamos que la incertidumbre, que el miedo, que la política, que los gustos, que los placeres, que
los temas que ocupan las primeras planas de los periódicos, las primeras informaciones de los noticieros, nos desvíen la mirada de Jesucristo, porque solo con nuestros ojos puestos en Jesús podemos correr con paciencia esta carrera y podemos esperar su segunda venida. Este año vamos a estar repitiendo una y otra vez, y yo le invito a usted que cada mañana al despertar, lo primero que diga es: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero no olvidemos algo que este texto dice acerca del pecado, porque el texto comienza diciendo: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La mejor evidencia de que tenemos nuestros ojos puestos en Jesús es renunciar al pecado, es despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia como asedió a Jesús. Es una invitación al abandono del pecado. No simplemente es una religiosidad hueca donde se confía en una salvación basada simplemente en una frase o en una oración que se haya dicho alguna vez. Es una salvación, es una esperanza basada en una conducta, en un comportamiento moral, en una santidad verdadera, en un abandono del pecado. Esa es la invitación que nos está haciendo la carta a los Hebreos y que vamos a estar enfatizando todo el año. Mis hermanos, este año es un año en el que tenemos que reafirmar nuestra fe en Jesucristo con nuestra vida, no solamente con la doctrina, no solamente con la religiosidad, no solamente diciendo que tenemos la mejor o la verdadera religión. Es con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, con nuestro estilo de vida. Es a lo que nos está llamando esta carta que el Señor nos ha colocado en el corazón estudiar en este año. Esa es nuestra exhortación, mis hermanos. Comencemos este año con un propósito firme de mantener nuestra mirada puesta en Jesús. Que no haya política, que no haya ciencia, que no haya pasatiempos o deporte o hombres o deseos terrenales, cosas financieras, cosas materiales que nos desvíen la mirada, que nos mantengan ocupados mirando hacia abajo. Jesús mismo nos dijo una vez: no pongan la mirada en las cosas de la tierra, pongan la mirada en las cosas de arriba, donde el orín y donde el óxido no pueden corromper los tesoros, que nuestros tesoros realmente esté en Jesucristo. Que ese sea nuestro enfoque, nuestro desafío, nuestra meta para el año 2022. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu paciencia con nosotros. Reconocemos, Señor, que muchas veces nos relajamos espiritualmente. Reconocemos que nos estancamos. Reconocemos que las ocupaciones, las tribulaciones, los embelezos de este mundo muchas veces nos apartan los ojos de Jesús. Y te pedimos perdón por ello. Pero te rogamos, Padre Santo, que nos des el poder de tu Espíritu Santo y que nos permitas como iglesia, no solamente como individuos cada uno, sino como familia de la fe, crecer con nuestros ojos puestos en Jesús. Que este año, Señor, para todos sea un año de victoria, de despegue espiritual, donde podamos realmente ser un tizón encendido para avivar el fuego, la llama del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Y que de esta manera seamos, Señor, luz en el mundo. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.
Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el próximo domingo aquí de manera presencial. Un abrazo, un beso para todos y que Dios les bendiga.